que nos ofrece la ciudad de Madrid, para lo cual tenemos a Jorge de Soto, que es un diseñador de producción que ha hecho muchas cosas en la Gran Vía, ha hecho muchas cosas alrededor de la Gran Vía, muchos proyectos, y él, bueno, yo creo que nadie mejor que él lo puede contar y puede narrar la cantidad de historias que se gestaron en esta parte de la ciudad. Este es la Semana Internacional del Diseño Producción, es una iniciativa del Production Designer Collective, que es un colectivo de diseñadores de producción de todo el mundo, de más de 50 países, con más de 1.500 profesionales, y esto está sucediendo en este momento en muchas otras partes del mundo. Con lo cual es una celebración de lo que es la dirección de arte, como se lo ha conocido hasta el día de hoy, o la dirección artística, que ahora empezamos a llamar diseño de producción. Así que nosotros somos miembros de AEDA, que es la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual, y que estamos tratando de darle la visibilidad que se le merece para que no solo el público en general entienda lo arduo y lo creativo y lo maravilloso que es nuestra profesión, sino también muchos miembros de la industria, entre ellos muchos productores. Así que muchas gracias por venir. Los dejo con Jorge. Bueno, a ver qué tal, a ver si me apaño. Yo soy de los que me gusta levantarme, así que volveré de vez en cuando un poco loco, ¿vale? Buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Clara, soy Jorge de Soto, diseñador de producción. Y bueno, mi idea es hacer como una especie de recorrido por Madrid y en concreto por la Gran Vía, pero siempre desde el punto de vista del diseño de producción, ¿no? Para eso primero os he traído... ¿Me oís si me levanto? ¿Sí? Venga. Lo que no te van a ir son Los días fuera. Venga, pues vamos a hacer algo raro, un poco. Yo creo que así me apaño. Bueno, os he traído primero los datos, ¿no? Datos del año pasado. Estos son 41 películas, 53 series, más de 430 anuncios, más de 1.020 proyectos, eso en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Titulares que aparecen en los periódicos, ¿no? Pues desde Madrid se convierte en un gran plató de cine, 3.500 empresas, 1.400 rodajes, Luces Cámara de Acción, Madrid bate el récord de películas rodadas en un año en la ciudad. Nunca se dice Luces Cámara de Acción, eso es importante que lo sepáis. Luego, Juego de Tronos, La Casa de Papel. Bueno, como veis, es como la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid tiene muchísimo potencial, ¿no? No deja de ser necesario porque gran parte de la industria audiovisual de este país, uno de los centros neurálgicos es Madrid, ¿no? Por eso tenemos tantas empresas y tantas productoras. Eso lo que implica es que es necesario localizar cerca de donde tú estableces el proyecto, ¿vale? Como luego sé que no me va a dar tiempo, he traído también un poco de bibliografía. Me gustaría que bueno, prestéis atención un poco a Madrid es el cine, que es un libro maravilloso de Ediciones de la Librería. Ediciones de la Librería es una editorial que es sobre Madrid. Está en la calle Mayor, es maravillosa y si os gusta Madrid, la verdad es que os podéis dar una vuelta por allí. Te puedes encontrar libros de todos los tipos de Madrid, desde cines, parques, lo que sea sobre Madrid está en esa librería. Y encima ha sacado este maravilloso libro de 3 autores que narran o cuentan o ponen en el mapa muchísimos de los proyectos que se han rodado en Madrid. No están todos, es como imposible. Y siempre es desde una visión un poco desde el cine, no entra en las series, aunque han prometido que van a hacer uno donde van a entrar las series.
Por otro lado, he rescatado este libro de Jorge Gorostiza, que Jorge Gorostiza ha estado con nosotros en estas charlas. Para mí es como una especie de relator de la dirección de arte en este país. Es una persona, arquitecto, que se ha preocupado mucho por lo que se hace en este país en cuanto a dirección de arte. Y por último, también os recomendaría que visitarais la página web de Madrid Film Office, donde hay muchísima información. Con respecto a rodajes que se han hecho en muchísimos puntos de la capital y de fuera de la capital. Esto da un poco un compendio de la charla que vamos a tener, ¿no? Probablemente esto es mucho más sesudo que lo que voy a contar yo. Lo único interesante, yo creo que lo que voy a contar yo es que va a ser desde el punto de vista de la dirección de arte o de diseño de producción, ¿vale? Y lo primero que os quiero contar, porque si hago así una pregunta, ¿habéis trabajado en el panorama audiovisual? ¿Cuántos levantarán la mano? Bueno, hay un porcentaje. Porque quiero contar un poco qué es esto de localizar. Hay veces que decimos muchas veces esto de localizar y no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y aunque sea muy rápido, sí me gustaría que tomarais, porque tuvierais unas nociones, ¿no? Esto es 4 fotografías de gente localizando. A mí siempre me parece que la gente localizando son sospechosos. Están haciendo algo que no sé bien qué están haciendo. Son, como dice un amigo mío, sospechosos de ser sospechosos. Es algo que no sabes muy bien qué hacen, ¿no? Entonces, de repente les ves, pues eso, en un olivar, que están como pensando aquí es en el Palacio de la Naranja, en un jardín con piscina o en el centro de Madrid con los finales de la Filomena, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que para que puedan existir las películas, primero tiene que existir una localización, que es, en realidad, buscar y elegir el mejor escenario posible para lo que cuenta el guión, que es lo primero que existe, ¿vale? Eso es importante porque todas las fotografías que vamos a ver después, que son fotografías de películas, ha habido antes esa localización. Ha habido antes una cantidad de gente reuniéndose con el guión en la cabeza, intentando ver dónde se rueda, cuál es el mejor sitio para rodar esa secuencia o ese plano o lo que tengamos en mente, ¿no? En ocasiones nos ocurren cosas como que uno tiene que localizar, por ejemplo, en una feria de abril, o en mitad de un páramo, o en mitad de la nada, o por la noche. Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a localizar por la noche para ver cómo funciona la luz, ¿no? También es importante que nos suceden cosas raras también, ¿no? Estos son también momentos de localizaciones, ¿no? Como localizar en un carrito de golf, o localizar en un autobús turístico de Madrid, o localizar en una atracción de feria. ¿Con eso qué quiero decir? Pues igual, ¿no? Es este punto de cuando localizamos tenemos que ver qué es lo interesante para lo que cuenta el guión, para lo que tiene el guión encima, ¿vale? Estas localizaciones hay como 3 tipos, podríamos decir, así rápidamente. Generalmente hay una primera localización donde va el diseñador de producción y alguien de localizaciones o alguien de producción. Luego hay una localización artística donde ya están integrados generalmente el director o la directora o el director o directora de fotografía. Y luego hay una localización técnica, ¿no? Esto de aquí son localizaciones técnicas porque ya está todo el equipo, ¿vale? Ya hay gente de sonido, gente de maquinistas, gente de eléctricos, gente de dirección de fotografía, producción, porque a la hora de localizar, fijaos, no solo es importante que encontremos ese sitio maravilloso, sino que además tiene que tener unas condiciones necesarias para poder rodar. No solo es que el sitio sea bonito, sino que tiene que cumplir una serie de características, como a veces es que podamos rodar por sonido, porque si hay muchísimo ruido no vamos a poder rodar, o que tengamos un acceso. Hay que pensar que todo esto lo hacemos dentro de camiones. La mayoría de los proyectos audiovisuales, nuestra vida se basa en un camión que si vais por Madrid estoy seguro que habréis visto, ¿no?
de repente 5 o 6 camiones seguidos, abiertos de par en par, ¿no? Eso es lo que sucede con las películas o con las series, ¿no? Hay un camión de vestuario, otro camión de eléctricos, otro camión de maquinistas y hay un camión también de arte, ¿no? Esto que os enseño es nuestro camión de arte en diferentes proyectos, ¿no? Que lo dividimos con los personajes o el atrezo que vayamos a utilizar. En gran parte de ese tiempo, si estamos fuera de plató o fuera de un decorado interior, generalmente tenemos que vivir a partir de camiones. ¿Eso qué significa? Que cuando vayamos a la Gran Vía a rodar, tenemos que buscar un sitio donde descargar todo ese material, ¿vale? Eso también influye. Ya no solo es que este decorado es perfecto, sino que tiene que cumplir una serie de logísticas, porque cada vez somos más gente haciendo películas, ¿no? Y luego sucede la magia, ¿no? Sucede la magia como, por ejemplo, en esta fotografía que he traído de una parte de los montajes de una película que se llamaba Lola, que dirigió Emilia Hermoso y que el diseño de producción era de Burman, ¿no? Como veis aquí hay bastantes elementos que pertenecen a otra época, porque esto era como 1940, 1950, y la traigo aquí para que veáis un poco qué significa trabajar en la calle, que eso es también importante. Cuando trabajamos en la calle, muchas veces estamos puestos todo el rato a las miradas de la gente, a qué están haciendo, nos preguntan todo el rato, pero ¿y esto para qué es? Y eso es como continuo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, porque estamos en la calle, con las herramientas, tenemos que tener cuidado con el camión tiene que estar cerrado, tenemos que tener vigilancia, ¿vale? Eso nos ocurre cuando trabajamos en la calle. Esto, en todas las películas que vamos a ver después, que suceden en la Gran Vía, es así, ¿no? Cuando trabajamos nosotros en la calle, tenemos una parte de montaje, donde actuamos antes de que venga el rodaje, y una parte de desmontaje donde actuamos después de que venga el rodaje, ¿no? En este caso, pues para poner todos estos carteles o para poner los diferentes elementos de la escenografía, pues vamos tiempo antes, montamos, sucede el rodaje y después desmontamos, ¿vale? Esto en realidad es otro de las magias del audiovisual, ¿no? La magia del cine y de las series, ¿no? En realidad esto es el teatro que había en el Escorial, ¿no? Aquí está casi semi-abandonado, es una foto de Google Maps que, bueno, pues se transforma en algo que parece que está funcionando, ¿no? También hay otro tipo de localizaciones, aparte de esta, que es como un engaño temporal, por decirlo así, es decir, esto es 2023 y esto va a ser 1940, ¿no? Pues sucede un engaño continuo. Nosotros nunca os fiéis de nosotros, nunca, porque engañamos todo el rato, ¿vale? Engañamos, jugamos a eso, es nuestro negociado, ¿no? Entonces, muchas veces cuanto mejor engañamos, más sabemos hacer nuestro trabajo. En este caso, esta película es segundo premio. Aquí hay un fotograma que yo he rescatado porque simula Nueva York. Es una película que se fueron a rodar en Nueva York realmente, pero sin embargo esta secuencia la hacen en la calle Tutor, al lado de Princesa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, suceden muchas cosas en las películas. Quizás esta parte del guión les quedó colgada y es necesario luego rodarla en Madrid, o no tenían planificado ir tanto tiempo. Hay que pensar que Madrid como escenario es muy sugerente y tiene tanta potencia que cuando tenemos, por ejemplo, un guión y aparece París, es raro que nos vayamos a París a rodar una secuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos París en Madrid. Esto es bastante habitual, porque tenemos los recursos son limitados. Entonces, al final, lo que puede costar un viaje a París para grabar un parque, resulta que no nos resulta rentable y lo podemos hacer en Madrid aprovechándolo, ¿no? Pero pongo el ejemplo de París, pero nos vale cualquier cosa.
en este caso es Nueva York, pero también se roda mucho en Manhattan, por ejemplo, en las Cuatro Torres, se utiliza mucho porque funciona, porque nos da... es el único sitio en Madrid donde tiene esas cristaleras, se juega mucho con el formato o con el punto de vista para no descubrir que es Madrid, ¿no? Esto es algo habitual. Entonces, desde el engaño temporal al engaño geográfico, ¿no? Y aquí incluso engaño visual. Esta la traigo porque es el Ministerio del Tiempo, que aquí, claro, teníamos que plantear que la ciudad estaba en plena guerra civil, ¿no? Entonces, al final encontramos una localización donde poniendo el ojo en un punto exacto podíamos rodar, ¿no? Y podíamos hacer que, bueno, esos son unos aviones que están lanzando pasquines, esta es la calle Mayor, con VFX, que ahora afortunadamente nos ayuda muchísimo, creamos un espacio que parece que está derruido y podemos conectar a nuestros personajes, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? El VFX ha avanzado una barbaridad y es bastante continuo, bastante normal utilizar los recursos de la propia Madrid, pero implementándolos con VFX, ¿vale? Y de aquí pasaríamos a lo que es la ronda de la Gran Vía. Después va a haber un tour, que no sé cuántos estáis apuntados aquí al tour. ¿Cuántos estáis apuntados al tour? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, hay unos cuantos. Estos lo volveremos luego a ver un poco allí in situ, porque creo que es interesante pisar la ciudad y pisar los escenarios que vamos a ver. Sí que es verdad que lo decían también en el libro, que hay una parte donde cuando uno tiene una imagen tan potente de una serie o una película que le ha gustado muchísimo, cuando acude al lugar, el lugar no tiene la magia que tiene eso que hemos creado nosotros. Eso es normal. Eso es porque la potencia de la imagen, del audiovisual, es tan potente y lo edulcoramos tanto y estás metido tan en la historia que es imposible que luego una ciudad compita o un sitio donde tú sabes que han rodado ese sitio te transmita lo mismo, ¿vale? Eso nos va a pasar, lo digo para que no os vengáis abajo. Aquí he sacado esta película, que es una de las más antiguas que vamos a ver hoy. En realidad es El último caballo. Y me gusta, es de Edgar Neville. El diseño de producción de Sigfrido, que es el padre del que hemos visto al principio de la película, ¿vale? Porque es una saga, los Boorman son una saga, no sé cómo decirlo, cinematográfica maravillosa, con gente en sonido, en diseño de producción y en dirección de fotografía. El último caballo es una película, bueno, a mí me gusta porque es como, a ver si os puedo hacer una sinopsis rápido. Fernando Fernán Gómez termina la mili, tiene un caballo, que esos caballos los van a eliminar, ¿no? Porque va a ser el paso a la policía, a una unidad motorizada. Y él decide quedarse su caballo porque le quiere mucho, ha pasado toda la mili con él, ¿no? Que antiguamente era como 2 años, una cosa así, ¿no? Y entonces él decide llevarse a Madrid el caballo. Y Madrid ha cambiado. Madrid ya no es el Madrid de antes y ahora, de repente, todo el rato ese caballo está fuera por completo de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, como está narrado todo el rato, es en esos mismos escenarios meten el caballo rodeado de coches, ¿no? Es muy simbólico, ¿no? Que un caballo que ya no funciona, ya ese caballo ya no tiene sentido en un Madrid motorizado, ¿no? ¿Y dónde lo mete? ¿Dónde tiene sentido? Pues donde hay más coches. ¿Dónde hay más coches? En la calle Alcalá, en Callao, ahí es donde van a rodar, ¿no? Por eso también se van allí. No tiene sentido irse a un sitio donde no hay mucho jaleo, ¿no? Y fijaos que es una película de 1950, pero ya en 1950 ya tenía mucha vitalidad, ¿no? En ese mismo sitio, a la contra, encontramos Las chicas de la Cruz Roja, ¿no? Que es otra mítica película rodada en algunos puntos de la Gran Vía. En este caso están justo delante del edificio Metrópolis, ¿no? Que es donde empezaremos nuestro paseo. Fijaos cómo
todo esto está creado por el Departamento de Arte, es decir, hay una terraza que podía estar o no allí, ¿no? Pero hay un control de esa terraza para que los actores y la actriz puedan estar ahí, donde se le pone de beber, donde se le ponen esos maravillosos periquitos que sostiene uno de los protagonistas, y al mismo tiempo la calle está viva, es decir, es un momento también en 1958 donde no se para la calle para poder rodar esto, eso sigue. Entonces, sí que es importante que a la hora de rodar luego en el centro de Madrid tengas un control mínimo para que la gente no se pare delante de cámara, que eso suele ocurrir, ¿no? Tienes que tener como una especie de control alrededor de los actores para que se pueda seguir trabajando, ¿no? Este es un poco el punto donde realizan esa secuencia. Fijaros la cantidad de gente y de lío que ya hay. Y como desde un poquito colocando la vista ya podemos ver el edificio de Telefónica que veremos más adelante, ¿no? Si seguimos subiendo por encima de la calle, de nuevo ya tenemos el edificio Metrópolis y al fondo está otra de las míticas comercios, ¿no? Que es la joyería Grassi, que es muy típica de los años 50, ¿no? Fijaos el jaleo que hay. Rodar allí es difícil, o sea, es ahora difícil, pero también era difícil en aquella época. Pero sí que es verdad que te vas allí porque estás buscando algo específico de allí, ¿no? Pero tienes que mantener el control de poder rodar, ¿no? Y de poder repetir, que eso también es muy importante. Por otro lado, ¿no? y siendo casi la misma vista, tenemos una de las últimas intervenciones en un rodaje de la Gran Vía, que es Todos los nombres de Dios. En ella Luis Tosar va bajando desde Callao hasta el edificio Metrópolis con una bomba pegada al cuerpo. Bueno, sobre todo disculpar que os estoy haciendo spoilers todo el rato, pero esto es lo que hay, ¿eh? O sea, que lo sepáis. Bueno, y atraviesa toda la Gran Vía. Es muy interesante ver lo diferentes que, pasado el tiempo, ¿no? Esto de 2023, hablando con Ana Álvaro González, me contaba que lo hicieron en 2 domingos, por ejemplo. Empezaron a montar por la noche y tenía hasta las 12 de la mañana para poder montarlo, ¿no? Entonces, claro, a la hora de localizar era una locura porque localizas mientras está la gente pasando, no puedes cruzar la calle para ver dónde ponías la cámara. Y una de las cosas que, por ejemplo, hicieron es trabajar mucho con fotografías de pandemia, porque en realidad todo el rato en la Gran Vía, como ellos la reflejan, es que está vacía, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una coordinación brutal entre el ayuntamiento y la productora. O sea, me contaban que, bueno, son muchas reuniones para poder conseguir que la policía corte cada una de las entradas a la calle, ¿no? Y luego ajustarlo a unas horas determinadas. Al mismo tiempo ruedan con muchas cámaras y cada una de esas cámaras tenemos que saber, los de arte, tenemos que saber qué está rodando, ¿no? Porque si tiene una cámara puesta arriba en lo alto de una azotea, hay que saber qué está rodando esa cámara en lo alto de la azotea. También aquí utilizaron mucho digital, ¿no? Porque para luego borrar publicidades, borrar cosas que podían ser comprometedoras con respecto a la historia de lo que estaban contando, se utilizó luego mucho digital a la hora de borrarlo, ¿no? Pero está claro, y luego veremos otras imágenes en el centro de Callao, que es realmente una intervención bueno, que conlleva mucho diálogo para poder llegar a hacer esto, ¿vale? Aquí veis, es un momento de donde está situada la cámara, que fijaros, tenemos una cámara abajo, pero otra cámara montada arriba, un buggy a la derecha, no sé si lo estáis viendo allí, eso es probablemente porque, claro, la distancia es tan grande que necesitas apoyarte también de vehículos que te puedan ir dando logística en el rodaje, ¿no?
Y otra cosa que me contaron que también me pareció muy interesante es que toda la Guardia Civil se involucraron mucho en el proyecto. Todos los vehículos pertenecían a la Guardia Civil, excepto el principal, que fue hecho por el diseñador de producción, la diseñadora de producción. Y claro, para poder ensayar todo eso, evidentemente no te vas a la Gran Vía. Igual, se fueron al cuartel de Valdemoro que tiene la Guardia Civil y allí estuvieron ensayando para que todos los vehículos fueran a una velocidad constante, para que tuviera todo sentido, ¿vale? Porque tienes que pensar que aquí vas a tener 4 horas de rodaje, no hay más. Y además es como a única carta, no, si te equivocas, te equivocas. Entonces, imaginaos la tensión de rodaje de ese día, todo esto influye, ¿no? Bueno, luego si seguimos avanzando, que luego lo veremos en la calle, encontramos otra de los maravillosos comercios que hay en la Gran Vía. Una de las cosas que me gustaría es que cuando luego estamos en la calle, ¿cuántos sois de Madrid aquí? Ah, pues no sois tantos, vale, pensaba. Me gustaría que os acercáis a la Gran Vía como si fuerais turistas, o sea, como si fuerais la primera vez que pisáis la Gran Vía, porque a mí me ha pasado preparando esta charla que cuando yo voy andando me doy cuenta que la he visto tantas veces que ya desconecto, ¿no? Pero cuando luego uno va buscando una localización, va pensando en otra cosa, va pensando en el guión, va pensando en el proyecto. Entonces al final descubre que lo que ha visto tantas veces, de repente lo ves de una manera diferente y eso ayuda a quererte, a involucrarte en el proyecto, ¿no? Bueno, esta la rescato porque es un fotograma de Art de Madrid, donde Idoia Esteban plantearon que uno de los protagonistas entraba en Loewe. Fijaos que en realidad es muy cortito el plano para no descubrir realmente dónde estamos, porque fijaos dónde estamos. En realidad, Art de Madrid creo que está ambientada en los años 40, 50, una cosa así. Entonces, al final, mover un poco la cámara significa que ya no hay nada de época, ¿no? Al final reduce mucho el plano. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que, como es muy vertical, perdían el cartel. Entonces, al final, lo hicieron en digital abajo, ¿no? Para no perder un poco que va a visitar Loewe, que va a visitar un lugar específico, ¿no? Recuperan el cartel y lo ponen en la parte de abajo. Luego, un poco más adelante, Ava Gardner va a estar en Chicote, ¿no? Que es otro de los establecimientos míticos de la Gran Vía. Y aquí también juegan un poco al desenfoque, es decir, no se ve realmente, no van buscando echar recrear la Gran Vía todo el rato, ¿no? Porque en el fondo, y entonces es algo inteligente porque lo que utilizan son unas ópticas que rompen mucho el fondo, de tal manera que aunque estemos muy pegados, no conseguimos ver la Gran Vía. Eso a veces lo utilizamos cuando no tenemos muchos recursos, porque gastarte muchísimo dinero en la Gran Vía es un dineral, ¿vale? Eso lo dice muy bien Javier Alvariño, ¿no? Que es como cuando estás haciendo época, poner en época una actualidad te puede llevar muchísimo dinero. Y no has empezado a crear, es simplemente estás poniendo cosas o quitando cosas que te hacen que eso sea creíble para la época. Aires acondicionados, farolas, todo el mobiliario urbano, todo eso es un problema cuando estás haciendo época, ¿no? Incluso, bueno, no sé si os habéis fijado, pero antiguamente todo llevaba adoquín, toda la Gran Vía era adoquín, ¿no? Hoy es impensable, claro. Entonces, muchas veces cuando se recrea en la actualidad y se hace como si fuera años 40, o se evita el suelo o se pone por digital, ¿no? Porque sería un dineral cambiarlo todo por adoquín, ¿no? Bueno, perdón, aquí me he pasado. Y luego os traigo, porque me parece muy interesante, La Forja de un Rebelde. La Forja de un Rebelde, bueno, es una de las series, en su día fue la serie más cara de televisión, ¿vale? Fue una serie, creo que son 6 capítulos de televisión española
dirigida por Mario Camus, y estaban Rafael Palmero y Félix Murcia, y recrearon toda la Gran Vía. Recrearon porque nunca se rodó en la Gran Vía, se rodó en Ciudad de la Imagen. Lo que hicieron fue construir todos los edificios o una parte de los edificios de la Gran Vía para poder rodar todas las secuencias. Entonces, aquí se ve un poco... A partir de aquí, toda esa zona está pintada. Toda esta zona es física y es real, pero a partir de esa línea todo es pintado, ¿no? En realidad ellos tenían... ellos tenían todo el decorado, incluso con el adoquín que os estaba contando antes, pero todo eso lo recrearon en Ciudad de la Imagen. Cogieron edificio por edificio y los fueron construyendo uno detrás de otro. Siempre fachadas, que nunca hay interior, evidentemente, solo 2 o 3 sitios, ¿no? Y podían hacer estos planos, pero fijaros, no puedes picar, ¿no? Tienes que estar todo el rato viendo un poco el suelo porque no tienes más edificios. Y solo les interesa ver todos los edificios cuando realmente lo dibujan en pantalla, ¿no? Esto no está rodado en Madrid, no está localizado en Madrid, pero me parece muy interesante que Madrid también ha servido como fuente de inspiración para poder realizar el decorado, ¿no? En realidad esto se basa sobre todo en el edificio de Telefónica, que es el que veis ahí, ¿no? Y de nuevo, pongo una imagen de un día cualquiera en Callao. Esta es la red de San Luis, justo, donde veis la locura de rodar, de lo que sería rodar ahí en cualquier momento, ¿no? El edificio Telefónica, que también es curioso, como en la parte de arriba, claro, en la actualidad y en esos años 90 tampoco tenía que ser lo que era, es decir, tuvieron que borrar ese reloj que ya estaba en aquella época, las antenas de arriba, lo dejan todo libre como si fuera el edificio antiguo. Hay que pensar que el edificio de Telefónica fue el primer rascacielos de Madrid y es uno de los edificios emblemáticos, ¿no? Bueno, estas son fotos también de esa parte del rodaje, ¿no? Fijaros, la extensión que tiene es brutal. Había secuencias donde, claro, es otra época, ¿no? Son los años 90. Pero este camión venía desde el fondo y el plano dura muchísimo, ¿no? Ves cómo el camión va avanzando y sigue avanzando, ¿no? Que actualmente yo creo que es mucho más dinámico, ¿no? Este coche igual, ¿no? Veis como la cámara de nuevo no vuelve a traspasar los 2 pisos y quizás lo más importante es la entrada del edificio de Telefónica, ¿no? Que como veis está lleno de sacos terreros porque estaba así. Esto es una foto real de aquel momento. Esta parte de documentación que también es importantísimo, ¿no? Y esa es la entrada del edificio Telefónica y cómo los sacos terreros estaban hasta arriba. Era un edificio que sistemáticamente fue bombardeado durante la Guerra Civil, ¿no? Desde la casa de campo, como era el rascacielos y se veía muchísimo, pues cada 2 por 3 sufría los bombazos, ¿no? A la Gran Vía en aquella época la llamaban la Avenida de los Obuses, por esa misma razón, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estos son diferentes momentos de ese Telefónica. Y la contra, que es lo que tiene enfrente, que es el Hotel Gran Vía, ¿no? Que en realidad el Hotel Gran Vía era el Hotel Florida, que es el que estaba en Callao, que era el hotel de los periodistas, donde los reporteros internacionales seguían un poco la guerra civil, ¿no? Y con esto acabaríamos La forja de un rebelde y pasamos a una reutilización, algo muy típico también en nuestro mundo de aprovechar recursos. Esto es Martes y 13, ¿vale? En un vídeo de Tina Turner, allá por el año, pues yo qué sé, 99, una cosa así, ¿no? Y utilizan los decorados que ya estaban abandonados porque ya se había rodado todo y ruedan un videoclip infame en el mundo donde se había hecho La forja de un rebelde, ¿no?
Ella va con un helecho en la cabeza, sí. Si lo estáis pensando es eso, es un helecho. Y una cosa que me parece curiosa es que el templete que está aquí atrás, hay un templete, no sé si habéis visto, pero Palacios, el arquitecto Palacios, que es otro de los elementos vertebradores de la arquitectura en la capital, tenía un templete maravilloso que tiraron por ahí por los años 70, una cosa así, lo desmantelaron, creo recordar, y ahora lo han vuelto a poner. Eso es, y lo gracioso de eso es que la han vuelto a poner, pero la han puesto más atrás. Entonces, bueno, por necesidades yo supongo que de urbanización, de urbanismo, ¿no? Es como no está pegado, sino que está más atrás. Y realmente quien lo había puesto bien era en la ficción, o sea que es como que tenemos en la ficción el elemento del templete de Palacios bien puesto y sin embargo en la realidad está como mal puesto. Em, Cuando estaba haciendo esto me gustaba jugar al momento en el que quizás toda la Gran Vía puedes ponerle una imagen detrás de otra, ¿no? Porque lo bonito de ver la Gran Vía a través de las películas, a través de las series, es cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo vas viendo la evolución del paisaje, la evolución de la arquitectura, al mismo tiempo que vas consumiendo tu serie o película preferida, ¿no? A mí eso, bueno, me llama mucho la atención. Me parece que es bueno, que tiene algo de, no sé, de nostálgico quizás, ¿no? Este está el Día de los Enamorados, que es la que hemos visto antes. En la parte de atrás también volvemos a estar, al fondo veis, a la derecha está el templete también de Palacios. Está rodado justo ahí mismo, ¿no? Y me gustaría que os fijarais en esa entrada, que de nuevo vuelve a ser el edificio Telefónica, y, y cómo en realidad es esta entrada, ¿no? Esto es una foto del momento de los bombardeos en la Guerra Civil, ¿no? Es en ese punto del edificio Telefónica. Y cómo la ficción se mezcla un poco con la realidad, con cosas terribles que a veces nos pasan, eh, y está todo, para mí está como todo mezclado, ¿no? Pero siempre hay que pensar que desde el punto de vista del diseño de producción se eligen esas localizaciones para que funcione con el guión y luego se adecúan a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Otro momento nostálgico es en el Ministerio del Tiempo. Hay un momento donde dos personajes en el primer capítulo tienen una relación con los heavies de la Gran Vía. No sé si os suena esto. A lo mejor, bueno, pues estos heavies de la Gran Vía que estaban delante de Madrid Rock, ¿no? El Madrid Rock ahora es un Bershka y han dejado simplemente un monolito, ¿no? Como homenaje a este punto de Madrid Rock. Quizá otra de las cosas que pasa en la Gran Vía es, bueno, lo que ocurre en Madrid, que al final es tan dinámico que hay cosas que se destruyen y cosas que se vuelven a crear continuamente, ¿no? Donde de repente una tienda de música pues tiene un monolito, no sé, son cosas un poco locas, ¿no? Y juraría, sí. Y luego por aquí pasamos de nuevo a otra recreación, que es Velvet. En Velvet esa recreación, claro, ya juega un poco a lo mismo que juega La Forja de un Rebelde, es decir, no se rueda nunca en el edificio de Velvet y lo que sirve es de inspiración, ¿no? De inspiración y un poco porque queremos establecer esa geografía, ¿no? Esa geografía digamos, porque aquí participé yo, esto me lo sé un poco de carrerilla. Lo que hicimos fue esta parte primera, nosotros fue lo que construimos en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y solo construyes una esquinita, ¿no? Pero con esa esquinita, con digitales, lo va a poder implementar. ¿Va? Vamos a poder implementarlo. De hecho, solo tenemos, por ejemplo, una entrada. No hay dos. En el resto, como veis a la izquierda, hay croma, ¿no?
y con esto conseguimos implementarlo. Y luego VFX nos recrea el resto. Es decir, con solo esta esquinita, conseguimos recrear toda la ciudad. Y lo ubicamos, es decir, decidimos que este edificio es el que luego vamos a poder ver el edificio Carrión, el de Schweppes, ¿no? Eso es importante. Es como, no solo te sirve de inspiración, sino que te sirve de geografía, para poder entender la geografía del sitio, ¿no? Esto, la forja de rebelde lo hace muy bien, pero la forja de un rebelde es todo físico, por decirlo así, y aquí ya empieza el digital. Esto ya es otro paso siguiente, ¿no? Que no es ni mejor ni peor. Aquí no hay, sí que quiero decir que no hay un interés en este tipo de series o de proyectos de, no, es que este es mejor que otro. No, muchas veces es solo hablar un poco del diseño de producción y de Madrid, ¿no? Esto también lo que nos permite es jugar con la noche, porque al final, claro, nosotros metemos luces, hasta metemos farolas, ¿vale? Estas farolas de aquí son en realidad nuestras, ¿no? Para poder luego recrear la noche. Y luego aquí pasamos a otro momento siguiente, ¿no? Años 2000. Años 2000, que aquí tenemos a Puerto Collado, que es la diseñadora de producción de este proyecto. Si hay algo que cuente mal, me lo dices, ¿eh? Puedes intervenir. Película de Daniel Calparsoro, año 2000, y bueno, Calparsoro debe tener algo de fijación con la Gran Vía, porque con todos los nombres de Dios también utilizó la Gran Vía, ¿no? Y aquí decide igual, es como ¿dónde metes una persecución de coches y un accidente? Pues en el centro, ¿no? Es como el caballo, ¿dónde puedo hacer más daño? ¿Dónde puede ser más espectacular, ¿no? Hay veces que decimos que Madrid no tiene un monumento como la Torre Eiffel, ¿no? No tiene el Coliseo de Roma, pero al final la potencia un poco de la Gran Vía se acerca mucho a todo esto. Yo creo que en parte también porque hay desnivel. Yo creo que eso es importante y por eso nos atrae también mucho, porque no es una calle recta donde ves el fondo, sino que el hecho de que puedas subir y luego vuelva a bajar lo hace que sea más cinematográfica, ¿no? En esta parte plana, que es la que lleva Callao, Porto Cobollado y Daniel y su equipo plantearon que este coche entraría en dirección contraria, atravesaría todo este tramo de la Gran Vía y se acabaría chocando directamente en un lateral del edificio Carrión, ¿no? Puerto me decía que igual, que se planteó una maqueta para poder hacer todo ese seguimiento, porque claro, no puedes llevar, todos estos coches son especialistas, perdón, medio para el otro lado, todos esos coches son especialistas, entonces al ser especialistas esto no lo puedes probar en la Gran Vía. En la Gran Vía solo te van a dejar entrar para que lo hagas, pero no te van a dejar, no, vamos a probar 600 veces hasta que salga bien, eso no va a pasar, ¿no? Es a base de maquetas, en este caso, o como en un parque cerrado, como hicieron todos los nombres de Dios, hasta que eso empieza a funcionar y empieza a salir bien, ¿no? Y luego a la hora del accidente también prepararlo muy bien, ¿no? Esas cajas de cartón que veis ahí y esa parte de agua también servían para que a la hora de tener accidente, porque directamente el coche sale por los aires y se choca con la furgoneta, ¿vale? Entonces eso igual lo estás haciendo en mitad de la Gran Vía, ¿no? Luego ellos salen y tienen un plano súper bonito donde yo siempre me pregunté, Puerto, si la gente de atrás son figurantes o son de verdad. ¿Esos qué son? Son de verdad, ¿no? Claro, en el fondo hay una parte donde tiene sentido, porque, claro, si hay un accidente la gente miraría, pero sí es verdad que hay otras veces donde miran demasiado a cámara y hay generalmente alguien de producción que les indica a continuar para que no lo miren directamente, ¿no? Y al mismo tiempo me gusta, en ese juego que hago de capas, pues que el último caballo, donde va a dejar el caballo, es en exactamente el mismo sitio donde Puerto estampó el coche, ¿no? Es como metáfora, ¿no? De un caballo en la Gran Vía, un caballo en Callao, pues nos juntamos
exactamente el mismo punto donde tenemos el coche. Aquí es que, claro, no encuentra cuadra y entonces se lo deja a un niño todos los días, el caballo, ¿no? Que le dice que lo cuide. Y al mismo tiempo, una de las películas más coloridas sucede en ese mismo punto. El Día de los Enamorados, donde la conversación de las tres sucede en este mismo punto. Y donde ya tenemos el Palacio de la Prensa de fondo. También es interesante como en todos los nombres de Dios hay una preocupación por borrar todo aquello que se lee, y sin embargo en el pasado era maravilloso porque tú podías rodar donde queríamos. Actualmente con los nombres de las marcas, con los nombres de la publicidad, no podemos hacer prácticamente nada. O lo borramos o lo cambiamos. Tenemos un departamento del que somos muy amigos que se llama Clearance, que este departamento nos indica aquello que podemos poner o no podemos poner o tenemos que cambiar, ¿no? En base a unas normas que no son artísticas, sino son simplemente jurídicas, ¿no? Es así. Entonces, ahora pues no podrías poner esto directamente. Esa es la realidad. Y ese mismo punto tenemos la conversación de ellas, ¿no? Y están justo enfrente del edificio del Palacio de la Prensa, que curiosamente vuelve a entroncar con otra película, porque aquí rodamos La flor de mi secreto, ¿vale? Desde lo alto, en ese último planta, está el apartamento de Juan Chanove. Y rodado allí, no es un plató, bueno, se ve un poco por la perspectiva, no se ve claramente que es la realidad, está rodado allí, ¿no? Y es muy curioso porque, bueno, aquí veis, este es el edificio Carrión, con una de las publicidades que había en la época, y desde este Palacio de la Prensa consigue ver el cartel que ponen de la película, del libro que escribe la protagonista de La flor de mi secreto. Escribe un libro y ven el cartel que está puesto en la FNAC, ¿no? Al principio pensé que esto era digital y de hecho hablé con Marta Blasco, y porque Miquel dice, bueno, una de las atletistas que estuvo rodando aquí no recordaba si había sido digital o era físico. Y que al final era como, pues fijaros, el paso del tiempo te hace que ya no lo recuerdes, ¿no? Las cosas, la parte trasera a veces de la película no te acuerdas, solo queda lo que queda en pantalla. Y finalmente es físico, ¿no? Encontré una fotografía de Pedro Almodóvar delante del cartel. El cartel son como 40 metros por 8 metros, o sea, es un cambio de fachada, y estuvo como 2 semanas puesto, que la mayoría de la gente, claro, al ser una cosa que no se sabía realmente qué era ese cartel, no sabía qué publicidad era, ¿no? Pero es un cartel físico. Y al mismo tiempo, en esa misma zona, aparece la Casa de Papel, ¿no? Es quizá todo lo que es la Callao, que es tan absorbente o quizás tan embriagador, ¿no? Ese centro, ¿no? En la Plaza del Callao es donde igual, ¿no? Es como, ¿dónde hacemos que caigan 140 millones de euros en unos dirigibles? Pues en Callao, ¿no? A mí me parece que es que tiene todo el sentido. Es como, no te vas a poner, no, pues lo voy a hacer en Callao, ¿no? ¿Qué conlleva eso? Pues lo mismo, cerrado una parte, figurantes muchísimos para poder hacerlo. Hay que pensar en los billetes caen, porque se supone que los billetes caen de unos dirigibles, que ahora os voy a enseñar, caen de estos dirigibles, ¿no? Y caen billetes que se mueven con ventilador, y se graban las secuencias en varias tomas, se recogen los billetes, porque eso lleva récord, y hay que volver a ponerlos. Creo que tuvieron lío porque la calle estaba un poco mojada y tuvieron que secarlos rápidamente. Al mismo tiempo, lo que os decía de los camiones, ¿veis? Todo ahí atrás, esos son los camiones, hay que aparcarlos en un sitio donde no se vea. Rodar en Madrid y rodar en Gran Vía yo creo que debe ser como rodar con
con una gran diva ¿no? Es como requiere muchísima atención, estar todo el rato concentrado para que no se te escape nada, ¿no? Y porque vas a tener muy poco tiempo, en realidad, rodable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todos los juguetes de cámara para poder hacerlo. Y porque en el fondo va a ser casi, no sé cuántas harían, pero a lo mejor 6 tomas, es que no haces más, ¿no? Y luego utilizan las pantallas, lo que ya existe, que eso es maravilloso, lo que ya existe lo utilizas o sea, es el clásico de, estás escribiendo y estoy pensando que tiene que ser aquí, ¿no? Y eso también a veces pasa. Otra cosa es que a veces, aunque lo estés pensando, no lo puedas realizar, porque no tienes la infraestructura o no tienes el presupuesto suficiente, ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Esto se ve porque ahí se ve un poco el croma, ¿no? Entonces tuvieron que controlar las diferentes, no es que emitieran esa imagen, sino que controlaron las diferentes imágenes de las pantallas para poder meterlo después por postproducción, ¿no? Aquí es el momento donde cae el dinero, y en otra conexión loca de la Plaza del Callao, pues vemos cómo cae el dinero y vemos la azotea del Cine Callao, que resulta que es la azotea donde rodaron Navajeros, que es una película del cine kinky de los años 80, ¿no? Y ahí está Elodie y la Iglesia rodando con Félix Murcia, por cierto, que también es uno de los homenajeados por la AEDA, ¿no? Es socio de honor de la AEDA, que también tiene mucha querencia por la Gran Vía, también como Calparsoro tienen muchos rodajes, ruedan en esa azotea, ¿no? En esa azotea donde desde esa azotea está viendo Callao como era en los años 80, y claro, ahora lo ves y no tiene nada que ver, ¿no? Pero en esa misma Plaza del Callao es donde está cayendo el dinero de la Casa de Papel, y al mismo tiempo es la plaza que está viendo La flor de mi secreto, Marisa Paredes. Uy, ahí está. Y en esta misma plaza sucede también otro momento de antidisturbios, ¿no? Esto es ya en el 2020 y hay una reunión de los antidisturbios en mitad de la plaza. Fijaos, ¿no? Esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? Este circo que montamos muchas veces para poder rodar solo es una secuencia, solo es una. Pero, claro, la ruedan en todas las direcciones. La ruedan dirección Gran Vía para arriba, hacia Sol, perdón, y hacia Callao, o sea, hacia Plaza de España, ¿no? Vamos a ver todo, ¿no? Va por campos para ir escondiendo todo nuestro circo, vamos escondiendo, ¿no? En este momento estamos rodando, ahí están rodando hacia Sol, ¿no? Pues el circo lo tienes a la izquierda y a la derecha. Cuando luego cambia, vuelves a cambiar. Te tienes que ir trasladando. Y todo esto en un entorno, bueno, pues que te van a estar todo el rato preguntando, te van a estar todo el rato inquiriendo qué estás haciendo. Esto es así, ¿no? Sí que es verdad que estas películas son bastante naturalistas. Siempre hay cosas que hacer. Yo siempre digo que en el diseño de producción hacemos muchísimo para que parezca que no hacemos nada. Esa es la realidad. Aquí parece que estoy seguro que dices, pues de aquí no han hecho nada, está todo así. Ya, pero es que luego resulta que ahí había un poste que no salía bien, o resulta que para meter el furgón habría que hacer no sé qué, o había un puesto de ciegos que hay que quitar. Siempre, si nos contratan es porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? Yo siempre pienso. Y bueno, y de aquí conectamos con otro de los momentos cumbre también de la filmografía de esta Plaza del Callao, ¿no? Porque de antidisturbios nos vamos al 95, ¿no? 25 años antes, Ales de la Iglesia, que es otro forofo también de rodar en Madrid. Yo creo que también es importante que son de fuera. Eso también es importante, ¿no? Esa atracción para la gente que viene de fuera de ver la apoteosis de la ciudad, ¿no? La locura de la ciudad, ¿no? Y decide meter igual, ¿no? Oye, pero ¿dónde podría rodar yo
a unos taraos que salen huyendo, pues en el edificio Sueps, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, ¿no? Que luego se rodó poco allí, ¿no? Porque en realidad, bueno, lo sabéis, es conocido por todos más o menos, pero el cartel de Sueps lo hicieron luego en plató, un poco a escala más reducida, para que no fuera una locura, claro, para que se pudiera hacer, en definitiva, ¿no? Y ahí lleva mucho efecto visual, ¿no? Porque incluso la parte de las luces está planteada como que es en Navidad. Y entonces yo creo que hay parte de las luces de Navidad que son impostadas después, ¿no? Que no está rodado en Navidad, ¿no? Bueno, aquí me gusta como, fijaros, si es 95, ha pasado poco tiempo, pero la publicidad sale tranquilamente, eso es más publicidad de marcas de tabaco, esto era otra cosa, ¿no? Esto yo creo que ahora sería bastante impensable hacerlo, ¿no? Y esto, que esta parte sí que es real, ¿no? Esta parte de la escalera, los vehículos, todo esto está puesto en la realidad. Y esto es un buen sarao. Esto hay que tenerlo controlado, ¿no? Al mismo tiempo, en el último caballo, en una de las partes del final, se ve a Fernán Gómez tratando de salvar a su caballo, pues eso, fijaros, ¿no? Construyen como una especie de muralla de coches para que parezca que el caballo todavía tiene mucho más peligro, ¿no? Para que está a punto de perderlo, ¿no? Y ahí se ven pues gran parte de los neones de lo que había antiguamente, pues desde Espasa-Calpe, que sigue existiendo, el Sepu, que eso ya no existe, ¿no? Y en este punto también empieza la secuencia de Calparsoro. Estoy pensando, son y cuarto. Lo mismo ya podemos... No, pero podemos seguir abajo, ¿no? Directamente. ¿No? Si queréis, hay un momento, os puedo enseñar esto, porque es el final del homenaje a todo este momento de Gran Vía, que es de nuevo Burman en lo archiconocido Abre los ojos, ¿no? Rodado también en un puente, creo que era el 15 de agosto, donde Madrid tiene poquísima gente y donde se rueda un domingo por la mañana y donde, a diferencia de Calparsoro, que tenía todo el apoyo del ayuntamiento y la policía municipal, aquí son un poco los amigos del hijo del productor los que van con unos megáfonos a todas las bocacalles para decir que por favor se escondan de sus casas, no aparezcan y que no aparezca la gente, ¿no? Parece mentira, pero 25 años después tú no puedes ir con un megáfono y decir a la gente, ¡oh, no salga de su casa! Ahora esto ha cambiado, ¿no? También es verdad que esto nos hace ver que la industria española ha crecido, ¿no? La industria del audiovisual es mucho más potente y afortunadamente, bueno, pues también necesitamos más gente para poder hacer estas películas, ¿no? Pero este sería el momento final, ¿vale? Y yo creo que con esto... Muchas gracias, muchas gracias. Esto continúa, sí. Ah, vale. Sí. Hola, hola. Bueno, los que están apuntados al tour, que es... vamos a empezar en el edificio Metrópolis, ¿vale? Repartiremos unos pinganillos para poder escucharnos un poco mejor, ¿vale? Si no están apuntados y quieren participar, yo creo que hay pinganillos de sobra, ¿vale? No, a lo mejor hay alguno que no, pero por ahí, por ahí. Muchas gracias por venir y aquí nos despedimos de la Semana Internacional del Diseño de Producción.